Vamos a comenzar definiendo, pues, qué es una obra pública, quién es el profesional, quién es el residente de obras, qué funciones va a tener, qué características tiene que poseer ese profesional dentro de la obra pública y vamos a hablar de algunos conceptos en algunos procedimientos que debe tener presente. ¿Ya? Cualquier consulta la hacen a través del chat para poder absolverla. Bien, vamos a iniciar mencionando que el Estado tiene la necesidad de contratar tres tipos de objetos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Estos tres tipos de objetos son el objeto obra, el objeto bien y el objeto servicio. Siempre está contratando estas tres cosas a través de sus entidades, ¿no? De los diferentes gobiernos, gobierno local, regional. Siempre está requiriendo estos tres tipos de objetos. Nosotros nos vamos a referir el día de hoy del objeto obra, ¿ya? Hay que entender que cuando se habla de una actividad que está relacionada a la construcción, no quiere decir que ya es una obra. En otras palabras, no toda actividad que está relacionada a la construcción es una obra. También puede ser un servicio, ¿ya? También puede ser un servicio. Entonces, en la contratación, prácticamente hay dos personajes, la entidad, quien es quien requiere ese, ese objeto, y el proveedor es quien va a otorgar, pues, en este caso, el objeto. Como vamos a hablar de obras, tenemos que definir qué es una obra. Y para ello nos vamos a ir al reglamento de la Ley de Contrataciones. En su anexo 01 menciona qué es una obra. Una obra es una construcción o una reconstrucción o una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, ampliación o habilitación. Como pueden ver, puede ser cualquiera de estas 8 actividades una obra. Pero para que estas actividades sean catalogadas como obra, deben tener algunas características que se den en bienes inmuebles, que requieran dirección técnica, que cuenten con un expediente técnico y requieran mano de obra, materiales y o equipos. Cuando estas actividades cumplen con estas características, nos encontramos frente a una obra. Cuando el reglamento habla de que se debe contar con dirección técnica, está hablando de que requiere necesariamente un residente de obras, que es materia de la charla del día de hoy, y también que debe tener un supervisor de obras. Entonces, si yo les digo el pintado de el pintado de las señales de una pista será una obra. No, no es una obra, son servicios, ¿no? El pintado claro, ¿no? Pero ¿por qué no es una obra? Porque no cuentan, para que realicen esa actividad, no se requiere un expediente técnico, no se requiere un supervisor. Por ejemplo, cuando trabajaba en la oficina de obras públicas de una entidad, nosotros el parchado de pista, la pintura, por ejemplo, de la institución, se hacía con una memoria, o sea, se hacía el requerimiento con una memoria, un presupuesto, y si así se necesitaba un plan, ¿ya? Entonces no se contaba con un expediente técnico. O, en otras palabras, con una ficha técnica, ¿no? Con una ficha técnica. Directamente se asignaba el gasto a ejecutar. Y cuando se ejecutaba no había supervisor, no había supervisor. Lo que había era un coordinador, pero no era un coordinador de obras, sino había un coordinador que veía varios de estos servicios al mismo tiempo. Se le encargaba a este profesional que se le conocía como inspector en algunas ocasiones,
para que verifique 2, 3, 4 de estos servicios. ¿Ya? 4 de estos servicios. Me dice que nos escucha, a ver, confírmeme. Por ahí me dice ingeniero, nos está copiando. Yo acá veo que sí. Sí, ahí me confirman que sí se está escuchando. Creo que entonces por ahí, a ver, verifica. Listo, entonces es por eso que es una obra y ahora ya sabemos que son servicios, ¿no? Los servicios no requieren todo lo que exige una obra. Listo. Nosotros vamos a mencionar que las entidades pueden ejecutar las obras de dos maneras. Y en estas dos formas de ejecutar se va a presentar el residente de obra. ¿Ya? Cuando la entidad ejecuta ella misma bajo sus propios recursos, su propia capacidad técnica y administrativa la obra, se dice que se está ejecutando la obra por administración directa. ¿Ya? En este caso, la entidad no contrata a una empresa para ejecutar la obra. Ella misma lo hace con su propia oficina de logística, su propia oficina de abastecimiento, con sus propios oficina de topografía, con sus propios equipos, volquetes, ¿no? Si en caso necesita más recursos, puede alquilarlos también, puede alquilar. Y en este tipo de obras, la entidad contrata los servicios de un profesional para que cumpla la función de residente de obra. Y al mismo tiempo, contrata los servicios de otro profesional para que cumpla la función de supervisor de obra. En algunas ocasiones, no contrata la supervisión, sino designa a un trabajador propio de la entidad para que sea el supervisor de obra. La otra forma de ejecutar las obras es cuando la entidad contrata una empresa especializada para ejecutar la actividad. Cuando lo realiza de esta forma, se dice que la obra es por contrata. Prácticamente le deja a esta empresa toda la facultad de la ejecución. Evidentemente hay un contrato, hay un alcance que tiene que cumplir y más aún, va a ser supervisada durante la ejecución. Los marcos que regulan tanto las obras por administración directa o las obras por contrata, tenemos que para las obras por administración directa, el marco que regula es la resolución de Contraloría 195 del año 88, Contraloría General, ¿no? En el cual, entre las cosas que menciona, es que la entidad debe poseer una capacidad técnica y administrativa para ejecutar. En otras palabras, realizar una obra por administración directa debería ser mucho más barato que ejecutarla por contrata, ¿no? Porque en teoría hay muchos gastos que se estarían ahorrando, ¿ya? Ahorrando. Sin embargo, las obras por contrata tienen su marco legal en el texto único ordenado de la ley 30.225, que está en vigencia desde el 2019. Este es nuestro marco vigente en este momento, ¿no? ¿Y por qué dice texto único ordenado? Porque en realidad la ley 30.225, si más recuerdo, es aproximadamente del año 2014, y desde que fue publicada ha sufrido modificaciones. Es por eso que en el año 2019 se hizo una especie de compendio, la ley y todas las modificaciones, y se publicó lo que conocemos ahora como el texto único ordenado de la ley 30.220. Toda ley es general, necesita pues una reglamentación que nos muestre los distintos procedimientos. Y tenemos al Decreto Supremo 344/2018 como nuestro reglamento de la ley de contrataciones, la cual ya tiene 3 modificaciones en algunos artículos, las cuales estamos mostrando en estos momentos. Cuando se ejecuta una obra, por contrata, vamos a hablar de las obras por contrata,
tenemos algunos personajes dentro de la ejecución, por así decir, ¿ya? Por así decirlo. El primer equipo que participa es el proyectista. ¿Quién es el proyectista? ¿Quién es el proyectista? El proyectista es la persona natural o la persona jurídica que elaboró el expediente técnico, ¿ya? Que elaboró el expediente técnico. Tiene una función durante la ejecución. ¿Cuál es su función durante la ejecución de la obra? Absolver las consultas que se estén requiriendo, ¿ya? Es por eso que en el contrato de esta consultoría de obra, o sea, en el contrato del proyectista, debe estar estipulado que durante la ejecución él tiene la obligación, por así decirlo, de absolver las consultas, ¿no? Absolver las consultas. Lo que no suele decir es en qué tiempo tiene para hacerlo, ¿no? Pero sí sería parte de su obligación. Durante la contratación de una obra, aparece la empresa especializada. Es el postor que ganó la buena pro. Todo proveedor que participa en un proceso de selección de una obra se le conoce como postor. Y al postor que gana o se le otorga la buena pro, se le dice o se le conoce como el contratista. Entonces, el contratista va a ser la empresa que ejecuta una obra, ¿no? De acuerdo al requerimiento, y prácticamente es una de las partes que van a firmar el contrato. La otra parte es la entidad. La entidad es quien requiere que se ejecute esa obra, ¿ya? Es la que va a firmar el contrato con el contratista, ¿ya? Los dos tienen esta relación contractual. La entidad a través de su titular y el contratista a través de su representante o representante legal. Son los que firman el contrato, ¿ya? Son los que firman el contrato y por lo tanto son los únicos que pueden modificarlo, ¿ya? Y por lo tanto son los únicos que pueden modificarlo. Y el proyecto o la obra vendría a ser pues prácticamente todas las actividades que se requieren ejecutar durante el periodo de tiempo previsto, ¿no? Como parte del expediente técnico. Entonces, si estamos diciendo que la obra son todas las actividades que están previstas en el expediente técnico, ¿qué es el expediente técnico? Es el conjunto de documentos que comprenden 9 documentos como mínimo. Mire, un expediente técnico debe tener estos 9 documentos, porque así está previsto, ¿no? Acá no dice que el expediente técnico de obra tiene algunos de estos documentos. Dice, es un conjunto de documentos que comprende, dice. ¿Qué cosa? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de la obra, fecha de determinación del presupuesto, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra y fórmula polinómica o fórmulas polinómicas. Hasta ahí hay 9 documentos. Y si en caso se requiera estudios de suelos, estudios geológicos, ¿ya? O cualquier otro estudio complementario, ¿ya? O cualquier otro estudio complementario. Entonces, eso lo deben tener presente, ¿ya? Eso lo deben tener presente. Eso se me logró A ver, de acá. vamos a ver acá. Ya está. Entonces, ya sabemos que en el expediente técnico se encuentra todo el alcance
el alcance de la obra. En unos momentos vamos a entrar a revisar un expediente técnico y vamos a ver qué es lo que debe conocer este profesional al que se le conoce como el residente de obra, que es de quien vamos a hablar el día de hoy. El residente y el supervisor de obra tienen una parte importante durante la ejecución de la obra. Evidentemente, estos profesionales se van a integrar cada uno a su equipo en la planificación, diseño, construcción o mantenimiento, ¿no? De acuerdo al requerimiento que se desea alcanzar. Vamos a iniciar mencionando quién es el residente de obra. Y para ello nos vamos a ir al reglamento de la ley de contrataciones, al artículo 179, donde nos menciona quién es el residente de obra. El residente de obra es un profesional que debe estar de modo permanente y directo en la obra. O sea, no hay posibilidad de que lo contraten solamente para que esté mediodía en la obra o tenga un porcentaje de participación del 50% o con cualquier otro motivo. Él debe estar contratado para estar de modo permanente y directo durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución. Es un profesional que está colegiado. Al mismo tiempo tiene que estar habilitado y es designado por el contratista, ¿no? Previa conformidad de la entidad. ¿Por qué el contratista designaría a este profesional? Porque la empresa tendría que buscar un profesional para que realice las funciones de residente de obra. Porque lo normal es que muchas veces los dueños de la empresa no tienen profesiones que están relacionadas a la construcción, ¿no? Algunos empresarios son abogados, son doctores, ¿no? Muchas veces otros son emprendedores, no tienen ninguna profesión, ¿no? Y eso no los restringe de no poder participar eh, en un proceso de selección de una obra. Sin embargo, ellos pueden contratar a un profesional que sí esté relacionada a la construcción. Y el reglamento dice que el residente de obra puede ser un ingeniero o un arquitecto, ¿ya? ¿Por qué no dirá pues que no puede ser un doctor o no puede ser pues un abogado? ¿Por qué no dice el reglamento el residente no puede ser un abogado, un doctor, ¿no? Porque esas no son profesiones, pues, que están relacionadas a la construcción. Entonces, ¿qué profesiones están relacionadas a la construcción? El arquitecto, la profesión de arquitecto, la profesión de ingeniero. Es por eso que lo estipula de esa forma. Debe tener una experiencia no menor de 2 años en la especialidad, no menor de 2 años de la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Lo normal es que la entidad, recuerden que la entidad va a dar conformidad a este residente de obra. Lo normal que hace una entidad es solicitar una experiencia, por ejemplo, una experiencia general, ¿no? A manera de ejemplo, dicen, necesito un residente para que se construya un, un pabellón de aulas de centros educativos. Está pidiendo 5 años de experiencia como residente y supervisor de obras en general, ¿ya? Eso sería una experiencia general. Pero al mismo tiempo solicito una experiencia específica. Dice, de esos 5 años de experiencia, por lo menos 2 años debe haber realizado o participado en obras, ¿no? Como residente o como supervisor.
Entonces, hay un requerimiento por parte de la entidad. Este residente de obra va a representar a quién, al contratista. Por lo que les dije, el contratista no necesariamente tiene que ser o tener una profesión relacionada a la construcción. Para eso está el residente. Y este residente lo va a representar, ¿ya? Lo va a representar como, eh, como encargado o va a representar como responsable técnico de la obra, ¿no? Prácticamente el residente va a ser responsable de la ejecución de la obra, va a ser responsable de la seguridad de la obra, va a ser responsable de la administración de la obra, va a ser responsable del planeamiento. En realidad el residente de obra va a ser responsable de todo lo que ocurra dentro de la obra durante su ejecución, ¿ya? Durante su ejecución. Este residente no puede modificar el contrato. ¿Por qué no puede modificar el contrato el residente? Porque él es un trabajador del contratista. Pues quien ha firmado el contrato es la empresa con la entidad, ¿no? Entonces el residente es un trabajador, por lo tanto él no puede cambiar lo que está estipulado en el expediente técnico. ¿Por qué no puede cambiar? Porque para que se realice un cambio tiene que seguir un proceso. ¿Qué habilidades o qué características debería tener este residente de obra? Un conocimiento técnico de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una carretera, soy residente de obra de una carretera, tengo que tener conocimiento técnico, por ejemplo, de las especificaciones técnicas de carretera, del manual de ensayos de carretera, de repente conocer el diseño de algunas obras de arte como alcantarilla, badenes, cunetas, ¿no? Todas las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución. ¿Por qué se dice que el residente de obras debe tener un perfil de administrador de contrato? Debe tener un perfil de administrador de contrato porque debe conocer las normas que rigen la ejecución de la obra, ya que en esas normas están algunos de los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en las normas o en el reglamento tenemos el procedimiento para la ampliación de plazo o tenemos un procedimiento para los trabajos adicionales, ¿no? Entonces, el residente debe tener claro esos procedimientos para que pueda cumplirlos. ¿Por qué se dice que el residente debe tener un perfil de planificador? Porque inicialmente se hace una planificación general que se presenta a la hora de firma del contrato, el famoso calendario de avance de obra y el calendario de avance de obra valorizado, o el cronograma, como quieras conocerlo, pero a la hora que inicia la obra, esta se ve afectada por algunas contingencias. Contingencias, por ejemplo, como los materiales, contingencias, por ejemplo, como el rendimiento del personal, cantidad de personal, eh, no se alquiló el equipo esperado. Entonces, todo eso se presenta durante la ejecución. ¿Ya? Todo eso se presenta durante la ejecución. Tiene que ser o tener un perfil de gerente porque el residente va a gerenciar cada una de las áreas de su oficina técnica. ¿Y qué significa gerenciar? Le va a dar soporte, va a coordinar con ellos y le va a brindar el soporte o le va a brindar o va a realizar las acciones necesarias para que cada una de esas áreas funcione, ¿no?
cumpla sus objetivos y al mismo tiempo esas áreas van a nutrir al residente para que pueda él tomar decisiones, ¿no? Para que pueda tomar decisiones o se pueda ver alguna contingencia durante la ejecución. ¿Y por qué se dice que el residente tiene que tener habilidades blandas? Porque él va a interactuar con distintos tipos de personas que están capacitadas de distinta forma. De repente va a interactuar con el personal técnico, donde va a tener que llevar una comunicación técnica con ellos, pero al mismo tiempo va a tener que interactuar con personal que muchas veces no está capacitado y también tiene que poder comunicarse para que pueda eh, realizar su trabajo. Al mismo tiempo, tiene que generar una situación de empatía entre los trabajadores. Tiene que exigirles al mismo tiempo que se cumplan las normas de seguridad previstas. Y para todo ello, tiene que tener esa habilidad, ¿no? Para que pueda realizar. Dentro de las funciones del residente de obra, ¿no? Es que va a tener que presentar lo que conocemos como las valorizaciones. ¿Qué son las valorizaciones? Es la forma como el contratista va a cobrar por los trabajos ejecutados en un periodo de tiempo. El procedimiento es que el contratista, a través del residente, ejecuta las actividades para las cuales le han encargado y cada fin de mes, él pueda cobrar mediante la valorización. ¿Ya? Él pueda cobrar mediante la valorización. Este residente de obra debe conocer el proceso constructivo. ¿Qué es el proceso constructivo de la obra? Es la secuencia lógica de las actividades, que muchas veces se pueden dar de muchas formas. No solamente existe una sola ruta para ejecutar las actividades, muchas veces hay varias rutas. Y él debe conocer porque todo el tiempo hay contingencias en la obra y mucho más por temas de materiales, ¿no? A veces el material requerido no llega a tiempo y ustedes saben que durante la ejecución de una obra, cuando la mano de obra está detenida, cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero. Entonces, él tiene que ser capaz de reprogramar o abrir frentes de trabajo. Y esto no es eh, esto tampoco no es que sea así al ojo, por así decirlo. Se necesita de técnica, se necesita de programación, se necesita de conversar con las distintas áreas para que puedan tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que debemos tener. ¿Qué características debe tener este residente de obra? Eso es lo que estamos mencionando, ¿no? Estamos mencionando las características. ¿Qué debe, me menciona ahí? Una pregunta interesante. Me dice, ingeniero, ¿cuál es la mejor curva S para una obra? La curva S representa pues es la relación del plazo de la obra en función del acumulado eh, del costo de la obra, ¿no? Que se ha programado ejecutar en distintos periodos, ¿no? Eso es lo que representa. Y se puede evaluar muchas cosas de la curva S, como por ejemplo, si la curva S está muy empinada en cierta situación, ¿no? En cierto tiempo quiere decir que hay un gran costo en ese periodo, ¿no?
Si la curva está muy echada, quiere decir que viene de manera eh, progresiva, haciéndose, realizándose el gasto. Pero en realidad no hay ni una curva que sea mejor o peor, simplemente es una forma de controlar el avance, programarte y en función a esa programación, ir ejecutando eh, tus actividades, ¿no? Cuando estás ya por debajo del 80% de esa curva, por norma tienes que presentar un cronograma acelerado, ¿no? Un cronograma acelerado. El residente de obra debe ser capaz, ¿no? De diferenciar cuáles son las actividades que tienen prioridad. Yo te pregunto, ¿cuáles serán las actividades que tienen prioridad en una obra? ¿Cuáles son las actividades que tienen prioridad en una obra? Las obras de concreto, por ser más popular, o las obras de estructuras metálicas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? En realidad, no. En realidad, vamos a partir de esto, que cuando uno ejecuta una obra, tiene una obligación. La obligación es de acabar la obra. Ya está. Pero vas a ser controlado. Vas a ser controlado. ¿Y cuál es ese control? Un control en el avance de la obra. Pero el avance no te lo miden por las actividades que ejecutan, sino te lo miden por el costo del acumulado de actividades que ejecutan. O sea, no tanto importa qué actividades has hecho, sino cuánto representa ese costo que has hecho. Y si tú estás por debajo del 80% de lo que dijiste que ibas a ejecutar, la ley de contrataciones, el reglamento dice que debes presentar tu cronograma acelerado, ¿ya? Acelerado. Y si vuelves a caer por debajo del 80 en una segunda ocasión, es una causal de resolución de contrato. Entonces, eso deben tenerlo presente. Lo otro es que si te retrasas en el plazo que dijiste que ibas a terminar la obra, vas a tener penalidades por mora. Eso también debería preocuparte, porque estas penalidades alcanzan hasta el 10% del monto del contrato. O sea, mejor dicho, se llevan casi toda la utilidad de la empresa. Entonces, ¿qué actividades son las que debo ejecutar? Desde mi punto de vista, deberías tener siempre presente que tu proyección del mes esté por encima de ese 80%. Y para que tu proyección del mes esté por encima de ese 80%, debes, una forma rápida de determinar, es utilizar pues Pareto, ¿no? Que del 100% de las partidas que están en mi presupuesto, 20 de ellas, el 20% de las partidas, representan el 80% del presupuesto, ¿no? O sea, hay partidas que tienen un mayor monto, y yo debería ejecutar esas partidas porque ellas me van a estar controlando el avance. Claro que no es tan sencillo que digamos, hay que considerar proceso constructivo, hay que considerar cuál es el requerimiento. Por ejemplo, yo te comento en un parque a veces por distintas contingencias está retrasado, un parque deportivo, una losa deportiva que tiene juegos de niños, ¿no? Esos juegos, esos castillos, esos. Te comento, los juegos de los niños que son los castillos, los sub y baja, los columpios, tienen un gran monto con respecto al presupuesto, ¿no? A veces cuando estás atrasado y esas partidas se ejecutan hasta el final, a veces tienes que valorizarlas antes para poderte darte una holgura en el avance, ¿no? Una holgura en el avance. Eso también se lo comento para que ustedes lo puedan tener presente. Y así hay algunas partidas
que están previstas ejecutar hasta el último, pero si estás retrasado, con solo adquirirlas, ¿no? Con solo adquirirlas y colocarlas, evidentemente, tienes un avance en el cronograma significativo. Entonces, el residente debe ser capaz de detectar esas partidas, ¿ya? Detectar esas partidas. ¿Hay penalidades en obras por administración directa? Y la respuesta es que tienes que saber quién ejecuta en una obra por contrata. El contratista tiene penalidades. ¿Por qué? Porque ha incurrido en una falta, ¿no? Con respecto a la entidad, ¿no? De repente se retrasó, entonces se le penaliza, ¿no? De repente hubo otras penalidades y se le penalizó. O sea, la entidad penaliza al contratista, pero cuando la ejecutan por administración directa, ¿quién ejecuta la obra? La entidad, ella misma se podrá penalizar por no avanzar la obra. Y la respuesta es que no, no se puede penalizar la entidad ella misma, y ni tampoco se puede pagar ella misma la entidad. La entidad lo que hace es sustentar el gasto, pero sin embargo los servicios que contrata sí pueden tener penalidades, ¿no? El residente, el supervisor, los subcontratos, ellos sí pueden tener penalidades. El residente tiene que tener una visión general de los posibles problemas que puedan ocurrir. Por ejemplo, en la imagen, evidentemente no es una imagen de una obra yo he ejecutado, en la imagen, ¿ustedes qué pueden visualizar? En la imagen que están viendo, donde están vaciando concreto. Lo que se puede visualizar, y no hay que ser evidente para ello, es que hay una alta probabilidad de que se manifieste el peligro, ¿no? El riesgo es alto ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque una no tiene, pues, EPPs, ¿no? No tienen protección de casco, no tienen botas, están con polo manga corta, una serie de faltas dentro de la ejecución, ¿no? No hay señalización, no hay barandas en los bordes de la losa, los aceros no tienen capuchones y una serie de condiciones. Hay que ser, hay que, eh, hay que tener presente cuáles son los posibles problemas que pueden ocurrir. Y para ello tú no tienes que inventarte, ni tienes que ser vidente. Lo que tienes que hacer es capacitarte, porque si tú conoces las normas de seguridad, no ocurrirían este tipo de actividades, ¿no? Ahí no se ha hecho ni siquiera una evaluación de riesgos, ahí simplemente se está realizando la actividad bajo una condición insegura, ¿no? Entonces, para que el residente pueda detectar problemas, debe capacitarse, ¿ya? Debe capacitarse. Eso es lo que debe ocurrir. El residente tiene que tener una capacidad de liderazgo para asegurar que se cumplan de forma estricta las condiciones de seguridad. Lo mismo que les he dicho, ¿no? Hay profesionales, digo, hay personal durante la ejecución de la obra que no le gusta usar guantes, ¿no? No le gusta usar lentes, no le gusta usar el casco. Entonces, esos profesionales, por más que se les diga, ustedes solamente a la primera, nada más, ¿no? Si no usa, se le tiene su preventiva y en una segunda ocasión simplemente tienes que sacar, ¿no? Porque ante un accidente
Si él sufriera solo el accidente, probablemente no se haría nada, ¿no? Pero lo que puede provocar ese accidente a sus demás trabajadores. Entonces, no tengan cuidado en que tengan ustedes que retirarlo. De ahí tienes que tener liderazgo para que se cumplan las cosas, ¿no? No te están diciendo que trates mal a las personas, te están diciendo que tienes que hacer cumplir lo que ya está establecido en las normas, ¿no? Lo que ya está establecido en las normas. Y para eso no tienes que ser mal educado ni nada por el estilo. Simplemente, a veces solamente hacerte respetar, nada más, ¿no? Hacerse respetar. Acá me dicen, ¿hasta qué porcentaje máximo se puede contratar servicios de una obra por administración directa en casos en los que se contrate el 80% de la obra? Ese escenario no está previsto. ¿Cuál es el porcentaje en que pueda subcontratar en una obra por administración directa? Pero quien debe crear quien debe decir cuánto es mediante una directiva es la propia entidad. Ella misma debe crear sus propios procesos, ¿no? Sus propios procedimientos. Sin embargo, si el área de infracciones y sanciones detecta pues que está incurriendo en falta, lo va a denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que una obra por administración directa posee la capacidad de ejecutar ella misma la obra, ¿no? No necesariamente necesita contratar, pero ese límite no está previsto. El residente de obra puede tener funciones antes, durante y después de la ejecución. Antes, durante y después de la ejecución. Antes, ¿por qué? Porque en los procesos de selección se debe colocar quién va a ser el residente que va a ejecutar la obra. ¿Ya? Se debe colocar quién va a ser el residente que va a ejecutar la obra. Entonces, debe tener el residente de obra un trato, ¿no? Un trato directo con la empresa, porque a veces te contratan, te comento, incluso para que realices la evaluación de la propuesta económica, ¿no? Mejor dicho, de que calcules, revises el expediente para que puedan ellos emitir la propuesta económica, ¿no? Recuerden, una obra a suma alzada, el contratista o el postor presenta lo que se conoce como el desagregado de partidas, ¿no? El desagregado de partidas. También antes de que inicie la obra, como parte de los documentos para firma del contrato, se presenta ¿qué cosa? La programación de obra, o sea, el calendario de avance de obra y el calendario de avance de obra valorizado, ¿no? Valorizado. Con lo que conocemos como la programación, ¿ya? La programación. Otras cosas de lo que debe hacer el residente antes de que tiene que tener presente. Por ejemplo, empresas como IXA, Odebrecht, una serie de empresas, que por decir vamos a llamar de envergadura, tienen previsto ya sistemas de gestión, ¿no? El principal es el de seguridad, el otro sistema es el de comunicaciones, y así tienen prácticamente ya en protocolos todos el funcionamiento de este sistema, y muchas veces está centralizado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba para una empresa de estas que he mencionado, estábamos realizando una carretera por Pucallpa, pero durante las valorizaciones, la carátula de las valorizaciones, yo tenía que mandar un correo a Lima y esperar que de Lima me envíen la carátula para ese expediente, ¿no? Para esa valorización. Yo no podía imprimir cualquier carátula y colocarla, o sea, existía ese protocolo, ¿no? Si quería alguna ficha, algún documento parecido a lo que les he mencionado, tenía que mandar el correo, la solicitud a Lima, y de Lima me enviaban la información.
No porque no lo podía hacer, sino porque eso era parte del sistema de gestión, ¿ya? Parte del sistema de gestión. Sin embargo, en empresas mucho más pequeñas, este, mm, las actividades son mayores, ¿no? O sea, son actividades mucho más rápidas, pero prácticamente haces de todo, ¿no? El residente se encarga de planear, se encarga de elaborar planos, se encarga de ir a obra, se encarga de ver la seguridad, o sea, mientras la obra sea más pequeña, todas esas funciones las realiza. Ya cuando la obra es más grande, aparecen los especialistas, aparecen los asistentes, aparecen distintas áreas que van a dar soporte, ¿ya? Que van a dar soporte. Durante la ejecución de la obra ya tenemos varios procedimientos que tenemos que realizar. Por ejemplo, uno de los procedimientos son las valorizaciones, ¿ya? Uno de los procedimientos son las valorizaciones, ¿no? La valorización es la forma como el contratista va a cobrar por los trabajos ejecutados, ¿ya? Va a cobrar por los trabajos ejecutados. Durante la ejecución de una obra, ¿no? Debe haber un control por los distintos recursos, ¿no? Por los distintos recursos. Vamos a ver acá el alcance de una obra, ¿ya? Vamos a ver acá el alcance de una obra para tener presente qué es lo que debe conocer el contratista, qué es lo que debe conocer el residente durante la ejecución de una obra. Acá, lo que teníamos. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a abrir un expediente, creo que había por acá. Por ejemplo, acá tenemos un expediente. Un expediente. Lo primero que debes conocer es el alcance, ¿ya? Lo primero que debes conocer es el alcance. ¿Dónde encontramos el alcance de una obra? ¿Cuál es? ¿Para qué nos han contratado? ¿Qué es lo que debo realizar? Y tú vas a buscar en el presupuesto. El presupuesto está el alcance. No más de ello, no menos de ello tampoco. Estas son las actividades que hay que ejecutar en estas cantidades y vas a cobrar estos precios con un reajuste, ¿ya? Vas a cobrar estos precios con un reajuste. ¿Cómo se van a ejecutar cada una de estas actividades? Para ello, tú vas a ir a las especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas tienes, entre otras cosas, cómo se va a ejecutar la actividad. Por ejemplo, cuáles son los materiales que vas a utilizar, ¿no? Cómo es el modo de ejecución, cómo te va a controlar el supervisor, cómo vas a medir esa actividad y al final, cómo te va a pagar, ¿ya? Al final, cómo te va a pagar. Todo eso lo encuentras en la especificación. Hay que recordar que para que una actividad esté ejecutada o esté considerada como metrado ejecutado, no basta con estar culminada, sino que esa actividad debe estar acorde a la especificación técnica, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo concreto y te dicen que el concreto tiene una resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado, tú tienes que esperar a realizar el ensayo de rotura de probetas y poder obtener ese resultado para que puedas verificar si se cumplió con lo exigido en la especificación, ¿ya? En la especificación. ¿Qué otra cosa tengo que conocer del expediente técnico? Que tienes un plazo para ejecutar las actividades. ¿Cuál es ese plazo?
¿Cuál es ese plazo para ejecutar las actividades? Me voy a ir al cronograma. Me voy a ir al cronograma. Y en el cronograma voy a encontrar el calendario de avance de obra. El calendario de avance de obra. Esto es lo que conocemos como el calendario de avance de obra. La programación GAN, ¿no? ¿Qué me representa? La secuencia lógica de las actividades. ¿Bajo la metodología de qué? Bajo la metodología CPM, ¿no? Es lo que nos dice los requerimientos. ¿Qué significa esa metodología? Que se le ha asignado días a las tareas y de ahí se ha enlazado las tareas, ¿no? ¿Y qué obtengo de utilizar esa metodología? Me va a dar distintas rutas desde el inicio de la obra hasta la culminación, mostrándome una ruta crítica, ¿no? Una ruta que si yo me retraso, la obra se retrasa, una ruta sin holgura, ¿ya? Una ruta sin holgura, que normalmente programas como Project lo marcan de color rojo, como los estoy mostrando. Esas son mis partidas críticas en el sentido de que yo no me puedo retrasar, pero en el sentido de avance acumulado o para valorizar, esas no son mis partidas críticas. Mis partidas críticas van a ser las que tengan más monto por ejecutar, o mejor dicho, que tengan mejores condiciones para ejecutar. Porque a veces hay actividades que no requieren muchos recursos, pero sin embargo tienen un costo elevado cuando son ejecutadas. Ya. Listo. Y al mismo tiempo tengo que conocer mi calendario de avance de obra valorizado. ¿Qué es el calendario de obra valorizado? El de hace rato fue el calendario de avance de obra o lo que se conoce como el CAO. ¿Ya? El CAO. Los que están en obra tienen presente esa expresión. El calendario de avance de obra es donde yo he colocado el alcance, mejor dicho, el presupuesto. ¿Ya? He colocado el presupuesto y he dicho qué voy a realizar durante cada periodo de tiempo, ¿no? El mes 1, qué actividades voy a ejecutar, el mes 2, ya que el periodo es mensual, el mes 3 y es el mes 4. Como pueden ver en el calendario, tú has colocado qué actividades vas a realizar y lo has expresado en costo, ¿ya? Pero para temas de control, te comento que no necesariamente te van a controlar qué actividades vas a ejecutar, sino te van a controlar cuánto de las actividades has ejecutado. O sea, este monto de acá es lo que te van a controlar. Hay que recordar que ya te dije que por norma nosotros no podemos estar por debajo del 80%. ¿Ya? Por debajo del 80%. No es que no podamos estar, sino que si estoy por debajo del 80%, lo que va a pasar es que me van a pedir un calendario de obra acelerado. Y si vuelvo a caer por segunda vez, me puede ser una causal para resolución de contrato, ¿ya? Una causal para resolución de contrato. Entonces, tu interés no va a estar, o sea, el interés es de acabar la obra, eso nadie lo discute, pero tienes que saber que durante la ejecución hay otras cosas que cumplir. Entonces vas a estar analizando qué actividades vas a hacer. Y eso no lo vas a hacer, pues, el último día del mes. A eso se le conoce como la proyección, ¿no? Durante la ejecución. ¿Cuál es mi proyección del mes? Ejecutar esas actividades. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito? Ahí vas a abastecer tú de esos recursos. Después tengo yo lo que se conoce como la curva S. Hace rato alguien preguntó, ingeniero, la curva S. ¿Qué es la curva S? La curva S es la relación entre el plazo de la obra y el monto acumulado, ¿no? Que se va dando durante la ejecución de la obra, ¿no? De acuerdo a la programación. Esta curva me representa, pues,
el costo acumulado que se va realizando durante el periodo de tiempo de la ejecución. Y para eso hay muchas tendencias, ¿no? Lo que forma es una gráfica que tiene la forma de una S, ¿no? Pero se puede analizar. Por ejemplo, acá vemos como una pendiente, ¿no? Se está colocando de manera derecha, ¿no? La curva S quiere decir que en esta, podría interpretarlo, ¿ah? Yo no he entrado a analizarlo, pero podría interpretar que en este periodo entre la semana 9 y la semana 11 hay un gasto brusco, ¿no? O sea, vienen gastando de manera progresiva y hay un incremento en el costo, ¿no? Eso podría representar entre las cosas que puedes analizar. Lo otro es que bajo la metodología de valor ganado, tú analizas esta curva S y puedes obtener distintos ratios que te permiten analizar la obra, que te permiten tomar decisiones dependiendo los ratios que hayas obtenido. Al presentar mi plan de trabajo considero el mismo calendario. Es que lo que tienen que separar acá son dos cosas. Van a tener una relación contractual, o sea, una relación con la entidad, y van a tener un trabajo interno. O sea, van a tener una serie de trabajos internos. Cuando me habla de plan de trabajo, yo no sé si está hablando de un plan que va a presentar a la entidad o de un plan que van a manejar de manera interna durante la ejecución. En las obras por obras públicas, el plan de trabajo es la programación que ya firmaste, que ya presentaste. No hay otro plan, no hay otro plan. Pero en las obras por privadas sí existen los planes de trabajo, ¿no? En los temas contractuales, ¿ya? En los temas contractuales. Bien, entonces, ¿qué más debo conocer? Entre eso debería ser lo principal, ¿no? Debería ser lo principal. Las especificaciones de ahí, todo el alcance está presente ¿en qué? En las láminas, ¿ya? Entonces tú vas a tener que realizar lo que está previsto en los planos. Y todos los planos de una obra están validados. No puedes ejecutar los trabajos con un plano que no esté firmado. ¿Por qué? Porque puede darse la situación de que haya sido cambiado, ¿no? Y recuerda, el residente no está facultado a cambiar el contrato, no está facultado a cambiar el avance de la obra, ¿ya? No está facultado a cambiar el avance de la obra. Listo, vamos a dejar ahí un ratito el alcance que se encuentra en el expediente técnico, ¿ya? En el expediente. Para ejecutar esas actividades, yo necesito controlar las actividades, ¿no? Necesito llevar un control de la actividad que se ha realizado. Por ejemplo, si estoy hablando de obras, si estoy hablando de obras de concreto, de trabajos de concreto, yo tengo que ir a la norma S260 y saber que el concreto tiene sus controles, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? Es el ensayo de rotura de probetas, ¿no? Para verificar su resistencia a la compresión. Otro ensayo es el ensayo del SLAM, para verificar la trabajabilidad, ¿no? Otro ensayo es el de temperatura. La misma norma nos dice cómo debo colocar el concreto en obra, ¿no? Y también nos dice cómo no debo hacer. Entonces, todos esos controles yo tengo que realizarlos durante la ejecución. Otros controles que yo debo hacer es que el contratista necesita cobrar por los trabajos ejecutados.
Entonces, ¿cómo demuestra el contratista a través del residente que el trabajo está bien realizado? ¿A través de qué? De protocolos, ¿ya? A través de protocolos. La residencia normalmente está haciendo protocolos. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo prácticamente es una secuencia de la actividad que se va a ejecutar, evidentemente amparada en una norma técnica, ¿no? En una norma técnica. Por ejemplo, yo les estoy pasando acá algunos protocolos. Vamos a expandir alguno de ellos, ¿no? ¿Y qué haces con el protocolo? Lo valida la supervisión, pues. Y eso te sirve, por ejemplo, para que se admita un material en obra, ¿no? Para que se admita un material en obra, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un protocolo de porcelanato, donde se ha traído el porcelanato, se está diciendo que está cumpliendo con las actividades que están en el expediente, en las especificaciones técnicas, y lo hace firmar al supervisor, porque ya lo revisó. Este protocolo te sirve, pues, para sustentar que la actividad está bien ejecutada. O de repente protocolos como, a ver acá, protocolo de concreto, bueno, acá están las imágenes, vamos a ver qué más hay. Protocolo de prueba hidráulica. Por ejemplo, acá hay un protocolo de prueba hidráulica de agua fría o agua caliente, donde se está viendo cómo se está ejecutando el ensayo de la prueba hidráulica, donde se va a someter a presión a la red de tubería, ¿no? Y una vez que se aprueba, firma el supervisor. Entonces ese protocolo también te sirve para sustentar los trabajos. Normalmente el ingeniero de calidad es el que está realizando todos estos protocolos de todas las actividades que van liberando las partidas, se conoce, ¿no? Se libera la partida, ¿no? Acá hay un protocolo de grouting. Grouting es un concreto de alta resistencia que normalmente se utiliza debajo de las placas base de acero, ¿no? De acero en los pedestales. Entonces ahí se está pasando. Y estos documentos forman parte de las valorizaciones, ¿ya? Forman parte de las valorizaciones. ¿Qué más debe hacer el residente durante la ejecución de una obra? Debe verificar el metrado. Y el metrado es la actividad realizada de acuerdo a la especificación. Debe presentar, por ejemplo, si es requerido, trabajos adicionales, ¿no? Debe presentar los adicionales. ¿Qué son trabajos adicionales? ¿Alguien recuerda qué son trabajos adicionales? Un trabajo adicional es el que tiene tres características: que la actividad no está prevista en el expediente técnico, que la actividad no está prevista en el contrato, pero sin embargo, la actividad es necesaria para cumplir con la meta del proyecto, ¿ya? Con la meta del proyecto. Esa sería, pues, una actividad adicional. Y para eso hay un procedimiento, ¿ya? Para eso hay un procedimiento. Hay que recordar que con respecto a los trabajos adicionales, cuando se prevea la necesidad de trabajos adicionales, el contratista, a través del residente, tiene 15 días para elaborar el expediente de la prestación adicional. Entonces, ¿quién elabora los expedientes adicionales? El residente con su equipo de especialistas.
Si requirieran otro profesional, lo contrata y lo ponen ese costo como parte de los gastos generales propios de los trabajos adicionales. Cosa distinta son los mayores metrados, ¿no? Un mayor metrado tiene 4 características, que la partida sí está en el presupuesto de la obra, o sea, sí existe en el presupuesto de la obra, que la partida es el incremento, mejor dicho, el mayor metrado, es el incremento de una partida prevista en el expediente T, de que la partida resulta de la cuantificación real de la actividad. Esa actividad es necesaria para cumplir con la meta del proyecto. Y la cuarta característica es que no provenga de una modificación del diseño de ingeniería. En otras palabras, que ese incremento de actividad no sea producto de que se ha vuelto a calcular de repente algún elemento, ¿no? Algún elemento. El mayor metrado solo lo autoriza su ejecución, ¿quién? El supervisor. Y al mismo tiempo el supervisor comunica a la entidad para que la entidad pueda ver el pago de estos mayores metrados. Otra de las funciones del residente es mantener constante comunicación con el área técnica de ingeniería, ¿no? De la entidad, ¿no? De la entidad. ¿Cómo se da la comunicación ante situaciones imprevistas durante la ejecución de la obra? ¿Cómo se da la comunicación ante consultas ya? Ante consultas. Para ello, eso está previsto en el reglamento, ¿no? En el reglamento está previsto cómo se debe dar esa comunicación. A ver, por acá está. La comunicación se da a través del cuaderno de obra. El residente tiene que anotar la consulta en el cuaderno de obra y si el supervisor lo lee y él admite que él puede absolver la consulta, él tiene 5 días para hacerlo. O sea, el supervisor va a leer la consulta y dice, no, esto sí yo te puedo decir qué hacer. Tiene 5 días para absolver la consulta. Si el residente, otra situación sería, si el residente anota una consulta y el supervisor al leerlo determina que él no puede absolver la consulta, la envía a la entidad. Ese proceso tiene un máximo de 4 días, ¿ya? Y la entidad está obligada a absolver la consulta dentro de 15 días calendario. Si la entidad decide que debe consultarle al proyectista, lo envía dentro de esos 15 días, ¿no? De esos 15 días. Pero si el proyectista no se pronuncia, la entidad es quien debe absolver la consulta, ¿ya? La consulta. Entonces, este es el proceso, cómo se debe consultar. Eso no quiere decir que solamente se anota y ahí queda, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago una consulta, lo anoto en cuaderno de obra, espero a que el supervisor opine referente a esa consulta, así no la haya absuelto, ¿eh? Opine y yo le saco copia y vuelvo a consultar, envío la consulta mediante carta al supervisor para que lo envíe a la entidad. Eso también suelo hacer, ¿no? No está estipulado, pero es una práctica que deja pues deja ahí una constancia de que se ha realizado esa consulta. Ya está, vamos a regresar. Acá estábamos, ¿no? Durante la ejecución de las obras, el responsable de la seguridad es el residente. Por más que tengas tú
un prevencionista, un ingeniero de seguridad, creo que ya se han cambiado de nombre, ¿no? Ya no es ingeniero, ahora es prevencionista, personal de apoyo. El responsable siempre ha sido el residente, el residente. Entonces, de ahí a, a obligar sería el término de que se cumplan las normas de seguridad, ¿ya? Que se cumplan las normas de seguridad. Dice, supervisar el trabajo del asistente de obra y los que dependan de él, la entrega oportuna de los materiales. O sea, yo soy el residente de obra y tengo que estar al tanto de lo que hace el asistente y los demás. Creo que no, ¿no? Creo que aquí se ha equivocado, o me he equivocado al poner esto. El residente se va a nutrir de sus especialistas o las distintas áreas, ¿no? Pero no necesariamente vas a estar verificando el cumplimiento, porque tú, tú tienes otras cosas que hacer, tú más bien estás pidiendo información a él. Se supone que los profesionales que contraten van a realizar su labor para la cual han sido contratados. Y yo te comento acá un caso, yo me llevaron como residente para ejecutar una edificación, una estructura de 2 niveles, y me dijeron pues que me iban a, la empresa tenía a su maestro de obra, y me decían que el maestro era muy bueno, era especialista, tenía buenos resultados, y me decían que no iba a tener inconvenientes. La obra ya había iniciado, yo estaba reemplazando a otro residente, ¿no? Entonces, cuando llego a obra, me presentan todo un día, 2 días, y en una de esas visitas, porque acuérdense que el residente está en la oficina y está en obra al mismo tiempo. En una de las visitas yo encuentro al maestro de obra colocando porcelanato, ¿no? Colocando porcelanato, y todavía me dijo que él hacía 50, 60 metros cuadrados, creo, no me acuerdo muy bien. O sea, que era muy bueno, ¿no? Que era muy bueno. Y estaba trabajando ahí, ejecutando, realizando las actividades de colocando el cerámico, el porcelanato. Eh, ¿Saben qué hice yo? Yo llamé al contratista, al dueño, y pedí que lo sacara, ¿no? Pedí que lo sacara. ¿Por qué piensan que pedí que sacaran al maestro de obra si este estaba trabajando, este estaba realizando actividades? Y era muy bueno por ello, porque siempre estaba metiendo la mano, por así decirlo, siempre estaba haciendo actividades. La respuesta es de que si el maestro de obra hace actividades de operario, es mejor que se le pague como operario, pues la empresa está perdiendo dinero, porque está pagando un maestro para que haga actividades de operario. Y lo otro, cuando un profesional o parte de tu equipo está realizando otra labor, no quiere decir que la labor se deje de hacer, sino que alguien la va a hacer. Y en este caso, cuando el maestro de obra se dedique a ser operario, ¿quién cree que va a hacer las funciones de estar verificando todas las tareas, ¿no? Todas las tareas o realizando las funciones del maestro, del capataz. El residente, el residente. Y no es función del residente ser un capataz, es función del residente gerenciar las actividades. ¿Ah? Entonces tenganlo presente. Por ahí muchas veces escucho, no, es buen maestro porque siempre está haciendo cosas. Lo que está haciendo está perdiendo dinero. Están perdiendo dinero. Y más aún, el residente no puede hacer sus funciones, no puede tener una visión clara de las actividades porque está preocupado en hacer avanzar a las cuadrillas, cosa que es función del capataz. ¿Ah? Ténganlo presente. A eso se refiere con controlar. Cada profesional que se contrata es por lo has contratado porque sabes que va a realizar una función. El rato que no puede realizar la función, lamentablemente vas a tener que retirar. ¿Ya? Vas a tener que retirar. Si no, van a perder el dinero.
no van a perder dinero. O mejor dicho, no van a acabar la obra en su plazo. ¿Cuándo inicia la obra? ¿Cuándo inicia la obra? La obra inicia después de que se cumplan ciertas condiciones, menciona el artículo 176, de que la entidad haya dicho al contratista quién es el supervisor, que la entidad haya entregado el terreno de manera parcial o total, de que la entidad provea el calendario de los materiales si hubiera asumido esta obligación. Hay que recordar que acá no está hablando del calendario de adquisición de materiales que se presenta como parte de los documentos de firma del contrato. Acá está hablando la norma de que a veces, en algunas ocasiones, está como parte del proceso de selección que la entidad otorgue materiales al contratista. ¿Por qué? Porque la entidad de repente tiene 500 bolsas de cemento de otro proceso y esto se va a malograr. Entonces pone como parte de las facultades de la entidad que otorgue este material. Y si esto fuera de esa forma, debe presentar la entidad, otorgar un cronograma de en qué fechas lo va a otorgar. ¿Ya? ¿En qué fechas lo va a otorgar? Después que se entregue el expediente técnico de la obra y finalmente que se entregue el adelanto. Cuando estas condiciones se cumplan, al día siguiente iniciará la obra, ¿ya? Iniciará la obra. Eso para que lo tengan presente. Me dice acá el ingeniero, me dice, ingeniero, y si no cuento con maestro de obra, ¿el residente puede realizar labores de operador debido a que no hay avance de obra? Creo que ahí no está entendiendo un poco, ¿no? Si ya tenemos esa definición, creo que estaríamos, mencionando algo que no va a pasar. En el cuaderno de obra durante la ejecución de una obra, es el documento más importante que tenemos para comunicarnos, para dejar constancia de algunos procedimientos, ¿ya? Este cuaderno de obra está previsto en la Ley de Contrataciones, en los artículos 191, 92 y 93. Nos va a servir para anotar las ocurrencias, anotar las consultas, como parte obligatorio de algunos procedimientos, como las ampliaciones de plazo, como los trabajos adicionales, como los mayores metrados. Todos esos procedimientos para que se ejecuten tienen como parte de que haya una anotación en este cuaderno. En este cuaderno prácticamente se va a colocar todo lo que tú creas conveniente, todo lo que el residente de obra crea conveniente, como el monto de la valorización, porcentaje de la valorización, las actividades que ejecuté en el día, los impedimentos o imprevistos que hubieran, todo lo que creas conveniente. La norma no dice que debes anotar todos los días, pero sí dice que debes colocar todas las ocurrencias, ¿ya? Todas las ocurrencias. En estos momentos, el cuaderno de obra físico solo se utiliza en algunas obras por administración directa. Ya las obras por contrata están obligadas a utilizar lo que se conoce como el cuaderno de obra digital, ¿no? A excepción de algunas obras donde todavía no se haya alcanzado o no alcance la tecnología, ¿no? Pero la mayoría de obras por contrata, o mejor dicho, todas las obras por contrata, utilizan el cuaderno de obra digital, ¿ya? Digital. ¿Qué es este cuaderno de obra digital? El OCE
implementado una herramienta informática, ¿no? Para sustituir al cuaderno de obra físico desde agosto del 2020, ¿no? Del 2020. Es de uso obligatorio para todas las obras por contrata, ¿no? Y lo que va a permitir es registrar la información en tiempo real, alertar a los usuarios nuevos, ¿no? De los registros que se hagan, va a permitir un mejor seguimiento por la entidad y por los órganos de control. Y pienso yo, una de las cosas más o importantes es que el registro no puede ser alterado. El registro no puede ser alterado. Si bien es cierto, el manual dice que yo puedo modificar algo que he registrado acudiendo a la entidad, pidiéndole permiso, no es que se borre, sino que sí puedes colocar por decir, un error que hayas escrito, pues puedes modificarlo, pero sin embargo eso se queda registrado de todas formas, ¿ya? Eso se queda registrado. ¿Cómo se accede a este cuaderno de obra digital? A través de ese enlace, o colocando directamente en el Google, este cuaderno de obra digital y te va a llevar al enlace de la aplicación, ¿no? Donde la entidad va a tener un coordinador que va a generar una cuenta, un usuario para el residente, un usuario para el supervisor y un usuario, intuyo yo, también para los órganos que van a hacer seguimiento, ¿ya? Que van a hacer seguimiento. La entidad habilita este cuaderno de obra, ¿no? Cuando se registra cada contrato de ejecución, ¿ya? Cada contrato. Y deshabilita este cuaderno de obra cuando se resuelve el contrato, ¿no? Cuando se resuelve el contrato, cuando se declara la nulidad o cuando se resecciona la obra, ¿ya? Pero no es que no te deje ingresar para hacer la descarga de los asientos, sino que ya no permite el registro, ¿ya? Ya no permite el registro. Quienes están habilitados a anotar en el cuaderno de obra, solamente están habilitados el residente y el supervisor, ¿ya? El residente y el supervisor. Sin embargo, pueden entrar a revisar o hacer un seguimiento al cuaderno de obra la entidad, ¿no? A través de tu profesional designado y los órganos de control para hacer un seguimiento y control, una fiscalización o una supervisión. Cuando uno anota las ocurrencias en el cuaderno de obra, tenemos que tener presente de que va a haber un título de asiento que yo debo colocar y va a haber un tipo de asiento. Estos tipos de asientos vienen ya designados, para los cuales tú tienes que seleccionar uno de ellos. Por ejemplo, hay un tipo de asiento que dice apertura del cuaderno, otro que dice suspensión del plazo, otro que dice programa de ejecución, ocurrencia, recepción de obra. Entonces, dependiendo la anotación, tú vas a seleccionar un tipo de asiento. Inmediatamente después que ya has colocado el título, ya has colocado el tipo de asiento, en la descripción vas a colocar todo lo referente al asiento que quieras colocar. En la parte inferior puedes adjuntar archivos, archivos de imágenes, archivos PDF y algunos otros formatos más. Al mismo tiempo, puedes enlazar ese asiento con otro ya escrito, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo un asiento de una respuesta a una consulta, colocarás acá en enlazar
el asiento donde hicieron la consulta, ¿no? Donde hicieron la consulta. Listo. Esto con respecto al cuaderno de obra que debe conocer, pues, el residente. Y te compartí también algunas formas de cómo anotar en el cuaderno de obra, pero son copias del cuaderno de obra en físico, ¿no? A manera de ejemplo, de repente te pueden servir o no, con algunas anotaciones que tú puedes revisar posteriormente. Ya está. Con eso hemos concluido esta sesión. Yo no sé si tendrán algunas consultas para poder resolverla, entendiendo pues que el tema que estábamos tratando es de la residencia de obra. A los materiales sí, los amigos de CCI se los van a alcanzar creo en un momento. ¿Qué otra consulta hay? No sé bien las... En una obra por administración directa, cuando hay incompatibilidades de los documentos técnicos, por ejemplo, planos, metrados, ¿qué debes de hacer? Consultar. Si tú eres residente, debes consultar. ¿A quién? Al supervisor. ¿Y el supervisor qué va a hacer? Va a elevar la consulta a la entidad. ¿Será el mismo plazo que por obras por contrata? No. Si la entidad ha previsto un procedimiento de consultas, lo sigues. Y si no ha previsto, simplemente anotas en el cuaderno de obra y mandas la consulta a través de una carta al supervisor y copias a la entidad. Y esperas. No hay tiempo para que ellos te respondan, pero debes consultar. Las incompatibilidades no las soluciones tú, debes solucionarlo la entidad, ¿no? Evidentemente vas a formar parte de la solución, pero debe ser aprobada, ¿ya? Deben ser aprobadas. Seguramente te van a pedir al residente un informe técnico, que el supervisor valide el informe técnico de la solución y la entidad evalúa esa solución y la aprueba, ¿no? Y la aprueba. Eso es el camino normal. Y si hay un adicional de obra y si el residente no anotó en el cuaderno de obra en su debido momento, ¿qué consecuencias puede traer en la obra? Si hay adicionales de obra, si hay actividades que no están previstas en el contrato, entonces no es tu alcance, no es tu alcance ejecutarlas, ¿no? Hablando de obras por contrato. Y si el residente anotó la necesidad pero no cumplió con enviar el expediente técnico dentro de los 15 días, ya estaría en una falta contra la ley de contrataciones, ¿no? Contra la norma de la ley de contrataciones. Y lo más probable es que el supervisor le requiera ahí elaborar y ya verán que si ha incurrido en una penalidad o no. ¿Cuáles son las causales para justificar por la modalidad de administración directa y si pueden haber más de 2 ampliaciones de plazo por falla de los proveedores? Yo lo que te puedo decir es que si bien es cierto están realizando obras y podemos suponer que una buena práctica son los procedimientos de las obras por contrata, la resolución 195 del año 88 de Contraloría General ha dicho que la entidad es quien debe prever los procedimientos que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras por administración directa. Entonces, ese procedimiento de un adicional o ese procedimiento de ampliaciones de plazo, quien va a decir cómo hacerlo es la entidad, ¿ya? Es la entidad. ¿Puede tomar como referencia lo de las obras por contrata? Sí, pero debe manifestarlo mediante una directiva, ¿ya? Mediante una directiva. ¿Qué documentación es indispensable que tiene que tener el residente semanalmente o periódicamente? Durante la ejecución. ¿Qué documentación? Hay que recordar que él lleva el control total de la obra.
Si me dices que debe tener documentación de seguridad, cada actividad tiene que evaluar los riesgos, hay trabajos de alto riesgo, entonces desde ahí ya tiene una serie de documentos. De ingreso de materiales, también registro de materiales, con el de personal. ¿Qué otros documentos? Ya dentro de la propia actividad de la empresa, control de recursos, control de compras, control de egresos. Entonces, los documentos pueden ser varios dependiendo de la envergadura y dependiendo a quién se lo dirige. Hay dos grandes frentes durante la ejecución. Hay una relación contractual que es con la entidad y al mismo tiempo hay una relación interna que es con la propia empresa. Hay metas propias, hay avances propios, hay un propio sistema dentro que a la entidad, la verdad es que no le, vamos a decir, no le importa mucho mientras tú cumplas con lo estipulado. ¿Ah? Entonces eso es lo que deben tener presente. Incluiría un inspector, quien lo define es la entidad, pero si ya es de 1 millón, necesariamente tiene que haber un profesional que ayude al residente a encargarse de esa labor, ¿ya? A encargarse. Recuerda, el responsable total siempre va a ser el residente, que se va a nutrir de los especialistas, y en este caso del especialista de seguridad. Pero sí, la norma G050 dice que debe haber un prevencionista, ¿no? Prevencionista. Con respecto a la curva S, ¿cuándo se aplica en semana y cuándo se aplica en meses? En realidad la curva S se elabora de acuerdo al periodo que está previsto en las bases. Si las bases dicen que el periodo es mensual, tú haces tu curva S de manera mensual. Si el periodo dice que es quincenal, haces tu curva S quincenal. Semanal no he visto más que en obras por privadas, pero quincenal sí he participado en obras del Estado, pero obras de 45 días que se valorizaban de manera quincenal. ¿Cuáles son los documentos necesarios que debe tener un residente de obra para justificar una ampliación de plazo en obras por administración directa? Quien lo define es la entidad, con sus propias directivas. Por ejemplo, el gobierno regional de Ancash tiene una directiva para las ampliaciones de plazo en obras por administración directa. Pero tú no puedes aplicar esa directiva para una municipalidad en Lima, no. Cada entidad va a realizar cómo, cómo va, cómo se va a ejecutar el procedimiento de una ampliación de plazo por administración directa. ¿Y qué pasa si no lo tiene? Pues si no lo tiene y eso ocurre, va a tener que generarlo ahí, mediante las cartas que haga el residente, mediante la comunicación que se haga. La curva S se origina bajo la premisa de valorización, ya sea semanal, mensual o anual. No, la curva S se realiza de acuerdo al periodo de tiempo que está previsto en las bases. Las bases de la contratación de una obra te mencionan cuál es el periodo de tiempo. Te dicen que es mensual. Entonces, tú elaboras tu curva S de manera mensual. A ver, acá está, vamos a responder. ¿Cuándo se realiza la compatibilidad del expediente? Generalmente no se puede ver todos los documentos técnicos, pero lo declaramos compatible para iniciar, es factible después tener. No, lo que está previsto en las obras por contrata es que hay una revisión del expediente técnico. Y para eso, si la obra creo que tiene más de 60 días, más de 120 días, el contratista tiene 30 días para realizar este informe de revisión del expediente técnico, ¿no? ¿Qué es lo que se conocía como el informe de compatibilidad hace tiempo? ¿Y qué pone en este informe? Pone pues si hay consultas, si hay posibilidad de actividades adicionales, si hay posibilidad de mayores metrados. Entonces ponen alerta. Este informe va a ser una especie de alerta para la entidad. Eso no quita
o mejor dicho, no sustituye este informe al procedimiento de una ampliación de plazo, al procedimiento de trabajos adicionales, ¿ya? De trabajos adicionales. Entonces hay un tiempo ahí donde el contratista presenta este informe de revisión, lo eleva al supervisor, el supervisor tiene un plazo para opinar y lo envían a la entidad. Y ahí acaba el informe, ahí acaba esa función. Y creo que esas son todas las consultas, ingeniero, se han podido realizar. No sé si habrá más consultas o ahí nomás. Ingeniero, te agradecerle por la ponencia, no hay ninguna